Señoras y señores, distinguido canciller, rector, decanos, directores de carrera, una persona que yo le tengo un aprecio muy especial porque he tenido la oportunidad de compartir con ella en distintos escenarios y que hace un tiempo que no veía. Me honra que usted esté por aquí, doña Alejandrina. También quiero agradecer a cada uno de ustedes que han sacado de lo más importante que tenemos, que es el tiempo, para las reflexiones que vayamos a hacer, que no necesariamente ustedes estén de acuerdo con ellas, pero sucede que un día yo estoy en la biblioteca y tengo un libro, una serie de libros de Immanuel Wallerstein, la de las teorías de los ciclos hegemónicos. Y entonces yo soy un amante de la mujer más importante que ha tenido la historia de la humanidad después de María, que es Isabel la Católica. Entonces, cuando veo a Wallerstein, que habla de los ciclos hegemónicos, pero que comienza en un proceso histórico que se llama modernidad, y entonces veo que ese ciclo histórico que se llama modernidad, la idea no la tuvo un hombre. Fernando podía ser muy inteligente, pero él no creía en el proyecto de Colón. ¿Quién tuvo la visión y apoyó? Pero no solamente que lo apoyara, sino que en ese proceso histórico que se llama modernidad, la primera ciudad o villa de América, que a nosotros hay que pagarnos royalties, porque es que todo empezó aquí, como decía un lema antiguo del Ministerio de Turismo. Entonces yo dije, pero mire, tenemos la primera ciudad. Cuando llega Obando, viene con una cédula. La cédula era como una especie de decreto, donde la reina le da instrucciones. Yo quiero que ubiquen esto en el contexto del siglo XVI. Bueno, finales del siglo XV, principios del XVI. Pero Obando es principio del siglo XVI. Cuando la visión aristotélica de que habían personas que nacieron para ser esclavos se imponía. Yo quiero que ustedes me ubiquen en el espacio de cuando, si usted perdía en una guerra, le tomaban las mujeres, los niños, y a los hombres los eliminaban o los convertían en esclavos. ¿Y quién da la pauta para que eso no suceda? Cuando ese continente que desde el Pleistoceno había estado separado del resto del planeta, que es el continente americano, que es muy bueno. ¿Me pueden permitir un micrófono de mano? Que así yo pueda con el mapa ir señalando, por favor. Este continente, aquí se llama Estrecho de Bering. Esto fue un puente. Hay un amigo de Pelegrín Castillo, Florentino Amejino, que cuando yo era un muchacho decía que el hombre fue aquí que empezó el Homo sapiens. Pero se demostró que no. Que ese puente va por el estrecho de Bering, es por donde incluso los caballos y los camellos cruzaron al Asia, pero que desaparecieron misteriosamente y regresaron después que los españoles volvieron. Pero ese continente que estaba separado es el acontecimiento más importante que tiene la humanidad, cuando ese 12 de octubre de 1492 el almirante genovés llega a Guanajaní o San Salvador. Pero por supuesto, hay designios. ¿Por qué si él cruzó a Cuba, que lo primero que sucedió fue que vieron a un indígena fumando y cuando vieron a ese hombre botando humo por la boca, todo el mundo salió corriendo porque se asustaron? Que ese hombre que botaba humo por la boca, porque el tabaco es de aquí. ¿Por qué no se quedó en Cuba? Porque le llamó la atención, dice el diario de Colón, que había oro y por seña, no se sabe cómo, el asunto es
que le dicen que donde hay oro es en Babeque o Bohío. Razón por la cual, cuando yo escucho que la isla se llamaba Haití completa, yo digo, pero Haití significa tierra alta. Lo que dice Colón en su diario es que le dijeron que fuera a Babeque o Bohío. Y Babeque o Bohío, Colón llega buscando oro, y cuando llega lo que se encuentra es con unas vegas, dice él en el diario, que son parecidas a las de Castilla, pero más fértiles. Y por esa semejanza llamaré a la isla La Española. Como se escribía en latín, española es Hispaniola. El mundo cambia para siempre a partir de ese momento, porque Colón naufraga la Santa María, que era de Juan de la Cosa, se construye, siendo honesto, una empalizada. Porque si ustedes miran el tamaño de la Santa María, no es verdad que se va a construir una fortaleza. Además, no habían ferreterías en aquella época. Y según el propio Colón, fueron los propios indígenas que le ayudaron a recuperar de las tablas de madera del encallamiento. Se hizo una empalizada que ahí se quedaron 39 españoles. Y esos 39 españoles los dejaron, pero Colón se llevó 2 hijos del cacique Guacanagarix, que hubo uno que después descubrí, señor rector, con un compatriota suyo, con Juan Eslava Galán, que el muchacho lo bautizaron como Fernando y era paje. ¿De quién? Del hijo de los reyes católicos, de Juan, ¿verdad? El que murió. Lo cual indica que desde el inicio, cuando comienza ese proceso, los indígenas también van teniendo un posicionamiento allá en España. Esto yo lo digo porque aquí hay un dato importante que todavía nosotros no hemos sabido valorar. Por causas azares, mi madre se hizo la prueba de ADN, salimos con sangre taína. Sucede que efectivamente el apellido del abuelo materno es un apellido indígena, Boyá. Rosa Boyá. Igual que Linoa, que es un apellido nativo. ¿Qué fue lo que sucedió desde el principio? Que cuando los españoles que se quedaron aquí, ¿qué fue lo que pasó con ellos? ¿Por qué los eliminó Caonabo o Caonabo? Por problemas con las mujeres. Hay unos detalles de los cronistas de Indias que son de brinco y espanto. Y es que las indígenas, ustedes saben que en aquella época no se bañaban, porque en Europa se habían quedado con el miedo de la peste. En el barco no había baño. Ustedes saben lo que sucedía. Se agarraban de una soga, ponían las nalgas al aire, tenían cuidado de que una ola no golpeara el barco, porque si lo golpeaba y se caía se ahogaba, y el barco no se devolvía. Y la falta de higiene era tan grande que primero llegaba el hedor del barco y después llegaba el barco. Pues cuando llegaron aquí, las crónicas indican que las indígenas se bañaban con asiduidad, pero que tenían unos senos, de lo que pone el doctor Wolfrey ahora, con silicona. Esos detalles los da. Entonces, lo otro es que las indígenas supuestamente utilizaban algo que se llama nagua, de donde viene el término enagua, que era una especie de cortina de algodón que se ponían aquí delante, pero las solteras no se ponían nada. Y ustedes dirán, ¿y por qué entra en esos detalles? Porque yo siempre he dicho que las mujeres son sapiens y el hombre es erectus, porque las testosteronas no ayudan mucho a ser sapiens. Entonces, el Homo erectus español, cuando llegó aquí, se enamoró de las indígenas. Además, hay que reconocer que la moral europea no le permitía ser tan alegres como eran las taínas, según los propios españoles. ¿Y qué sucedió? Que la reina Isabel
le dan la información y lo primero que dice, no se puede fornicar. ¿Y qué indicó el que no se puede fornicar? Que se casan con ellas. ¿Y qué sucedió? Que el cambio que viene del cacicazgo de Marién, aquí arriba, en la Isabela, en Puerto Plata, de que se cambie la ciudad, aquí es porque el cacicazgo de Higüey, que va desde aquí, desde Cabo Engaño, hasta Jaina, el cacique Cayacoa, que era el cacique de Higüey, se había muerto. Su esposa se queda como jefe, se llamaba Sumaca o Sumeca. Sumeca, ustedes saben, esos españoles con esa barbita, parecía que venía del Gold Gym. Y estos muchachos aquí, lampiños y medio flacos, ustedes saben que los indígenas no eran gordos. Estos muchachos fornidos, era un noble aragonés, Miguel Díaz Aux. Miguel Díaz Aux tuvo un problema en la Isabela, le dio una estocada a alguien, se escapó para el sur y aquí ella se enamora de él y le dice, mira, yo te voy a decir dónde hay oro, en Jaina. Pero no solamente eso. Él dice, no, pero déjame decirle allá a Bartolomé, porque es Bartolomé Colón quien funda la ciudad aquí en el sur, Santo Domingo. Pero ¿y qué pasó? Que Miguel Díaz Aux se casa con ella. Y el nombre de Sumeca o Sumaca se cambia por el de Catalina. Pero tienen el primer americano, nació en la margen oriental del río Sama. Y ese primer americano llamado Miguelico Díaz Aux, yo conseguí un testamento, porque los españoles todos lo guardan, era un imperio muy organizado. Ahí están los archivos de Sevilla, de Comillas. Y el padre dice, y mi hijo Miguelico que está en Santo Domingo, le dejaré 400,000 maravedíes si se dedica al sacerdocio para orar por las almas de sus ascendientes. Si en caso contrario no quiere seguir la vida sacerdotal, le dejaré 200,000. El hombre cogió los 200,000 y aquí había llegado un tigre de aquella época que se retrasó que viniera en el viaje de Obando porque estaba pegando cuernos con una mujer. Llegó el marido, él se cruzó por una empalizada, se rompió una pierna y ese es Hernán Cortés. Y Hernán Cortés se lo lleva a él, ¿ustedes saben dónde? A conquistar a México. Ese primer americano que nace aquí, después fue conquistador de México. Ustedes saben que Cortés vivió aquí 7 años. Cortés era el notario público de Azua. Y la casa de Cortés, que está en Cuernavaca, es una copia del Alcázar de Colón, que es el primer alcázar que se construye en América. Entonces, Pizarro, que era primo de Cortés, porque todos eran extremeños, aquí fue el primer guía turístico, porque él era vaquiano. El vaquiano era el que enseñaba los caminos. Pero aquí llegó un señor llamado Vasco Núñez de Balboa, que era un truán, le debía a todo el mundo aquí. Se metió en un barco de polizón, pero se llevó el perro. Y en el barco, el perro ladra y a él lo agarran. Pero era que le debía a todo el mundo aquí. ¿Y quién es Vasco Núñez de Balboa? El que descubre el Océano Pacífico. Yo lo que quiero que entiendan es que toda esa gente que llegó, no llegó a Colombia. Esa gente llegó, fue aquí. Perdón, me estoy adelantando mucho. Esa gente llegó, pero me fui con todo. Bueno, lo dejo hasta ahí. Esa gente llegó aquí y uno de ellos que salvó a Cortés en las disputas con Diego Velázquez es una figura que nosotros deberíamos conocer porque es el que funda la primera ciudad en Estados Unidos, en la bahía de Chesapeake, llamado Lucas Vázquez de Ayllón, 1526. Pero
Yo que aquí, porque ¿qué es la geopolítica? La geopolítica es tener conciencia de la importancia que la geografía tiene con el poder, con las relaciones internacionales y con los recursos. ¿Y qué sucede cuando usted está en el centro del Caribe como estamos nosotros? ¿Usted sabe lo que era esto? Y don Joaquín un día me lo refería, una frase lapidaria de Felipe II. Santo Domingo es llave y puerta de las Indias. Pero nosotros hemos apreciado que el que descubre Estados Unidos, su casa está en San Rafael del Yume, en Higüey, y me voy a permitir solicitar que levanten la mano los que han ido a visitar la casa del que descubre Estados Unidos y le da el nombre de Florida. A ver, ¿cuántos de ustedes conocen San Rafael, la casa? Si estuviera esa casa en la Florida, la mitad me hubiese dicho que fueron, porque hasta prestado cogen para ir. Entonces, yo digo esto porque no hemos apreciado que nosotros tenemos la casa donde vivía Francisco de Garay. Ahora la llaman el Museo Taíno, pero Francisco de Garay, que es el conquistador de Jamaica, es el hombre que manda a cartografiar todo el Golfo de México, pero salió de aquí. Ahora Trump le cambió el nombre, sí. Pero era solamente que tuviéramos a esas figuras. No, yo veo a la gente, yo le digo a los muchachos, ¿ustedes conocen una boca de metro que se llama Tirso de Molina? Me dicen, sí. ¿Ustedes sabían que el Juan Tenorio que él se inspira es en Santo Domingo? Que en Santo Domingo él era un fraile y se llamaba Gabriel Telles. Entonces cuando yo empiezo a analizar y digo, pero nosotros no hemos valorado lo que geográficamente hemos sido para el mundo. Porque déjenme decirles algo, la llegada de los europeos a América, en este caso de los castellanos, cambió el mundo para siempre. Pero hay otro asunto importante. Ahora que hablamos de derechos humanos, el gran aporte que América le hace al mundo es en el derecho internacional, porque aquí había un cura llamado Fray Pedro de Córdoba que coordinaba a los dominicos, que es el que autoriza a que Fray Antón lea un sermón que marca un antes y un después, porque después de eso vinieron las leyes de Burgos y después de eso vinieron las discusiones con Francisco de Vitoria para el Ius Gentium o derecho de gentes. Pero el convento de los dominicos está ahí. ¿Cuántos de ustedes lo conocen? A donde empezaron los derechos humanos. ¿Cuánto? Fíjense, estamos en un ambiente universitario. Yo porque quiero que caigan en cuenta. Se empieza un proceso, incluso con las vírgenes. Aquí se trajo una virgen de Extremadura, de Garrovilla, de Alconéter, que es la Virgen de la Alta Gracia. La traen a Santo Domingo. Un amigo de doña Alejandrina, yo creo que es el sacerdote más serio que ha tenido este país, y me disculpan los demás sacerdotes, llamado Juan Félix Pepén Solimán, decía que eso fue el milagro del naranjo. Y es la virgen que trajeron los hermanos Trejo. Tenemos una base católica, y cuidado con esto. Ahora que el Islam fue la religión que más creció en el siglo XXI, recuérdense que ustedes no pueden ser vegetarianos en un mundo de carnívoros. Esto no es darwinismo, pero como decía Mark Twain, la historia no se repite igualmente, pero rima. Entonces, ese cristianismo católico permitió la inclusión y una labor que es la razón por la cual los chinos no conquistaron el mundo a pesar de tener más tecnología que los europeos. El proselitismo religioso, una religión universal. Había que salvar almas. Cuando a Felipe II le dicen, es que la Filipina nos sale muy caro,
el viaje son 6 meses en el galeón de Manila o galeón de Acapulco. Y dice él, ¿hay almas? Hoy Filipinas tiene 105, 100 y pico de millones de personas que son católicos y más católicos que toda España, porque España no llega a 50 millones. Pero Fray Junípero Serra sale de Petra en Palma de Mallorca. 7 meses después llega al puerto de Nuestra Señora de la Veracruz y como un todoterreno franciscano a pie, de ahí llega y sube todo México hasta California, que dicho sea de paso, ustedes que son tan maravillados por el imperio inglés, dicen California. California es un nombre español. De la novela Las Sergas de Esplandián, de la reina Calafia, que tenía una especie de amazonas. Entonces ese hombre llega allá. ¿Y a qué llegó? Ahora que le tumbaron el monumento. Llegó a predicar. ¿Y qué pasaba cuando le predicaban a esos indígenas? Eran iguales que los españoles. Hay un historiador que se llama Esteban Miracaballos, que tiene un libro titulado La conquista de los indígenas de Europa, donde él habla de la astucia que tenían a un punto tal que tenían un grupo en Madrid que cuando algún español les quería llamar la atención le decían, hazte tu carta de blancura, que yo sé que no soy judío, yo sí sé que soy indígena. Esa inclusión que se da desde el inicio lo permite ese catolicismo. Si no, no hay ese proceso que nosotros tuvimos. ¿Y desde dónde se inicia que los sacerdotes o los frailes aprendan otro idioma? Aquí ustedes lo conocen porque han bailado con Sergio Vargas. Las vampiras de mi tierra no tienen ombligo. El que escribió eso se llama Fray Ramón Pané. Y eso lo copia Luis el Terror Díaz del libro de Fray Ramón Pané. Fray Ramón Pané se la pasó andando toda la zona y consiguió a un indígena que los bautizó como Mateo, que hoy el Vaticano lo reconoce como el primer mártir del cristianismo, porque el cacique de Maguá, ¿cómo era que se llamaba? El de Maguana era Caunabo, el de Jaragua era Bochío, el de Higüey era Cayacoa, Guarionex lo mandó a matar. Y lo mató a él y a 15 miembros de la familia porque se bautizaron. ¿Y por qué se bautizaron? Porque él le predicó y aprendió el idioma taíno. Es más, ese libro de Fray Ramón Pané es el primer libro que se escribe en América. Se terminó de escribir en San Francisco de Macorís. ¿De dónde viene el término Macorís? De los indios macorilles. Entonces, ¿estamos nosotros conscientes de todos los acontecimientos históricos que hemos tenido detrás? El otro elemento que no es solamente ahora que las mujeres están siendo más promovidas como productos cárnicos, en vez de darle el valor que sí han tenido en la historia nuestra, la primera virreina que mandaba en el virreinato de la Nueva España, que incluía la mitad del territorio de Estados Unidos, porque los hijos de Colón no sirvieron para nada, ninguno. Y María de Toledo se encargó de un ingenio que tenían por ahí, por la zona de Ligüero, aeropuerto hoy Joaquín Balaguer. Se encargó de hacer escuelas para las muchachas aquí. Y María de Toledo mandaba en el virreinato del Perú desde aquí. Pero el otro dato de otra mujer importantísima, que embajador Berigüete, en la poesía suya, recuérdese de lo que decía Fray Bartolomé de las Casas sobre una mujer fundamental en nuestra historia, pero que él no podía dejar de expresar su admiración, diciendo en su libro La brevísima historia de las Indias, que Anacaona tenía un meneo en esa cintura porque ella bailaba areíto. Era un movimiento de piplón porque parte del areíto formaba parte. Pero esa Anacaona que él habla de que tiene un meneo en la cintura,
se subió en una nave con Bartolomé Colón, negoció con ellos, empezó a venderle baratijas de algodón, se montó una empresa de casabe, porque el pan se daña, pero el casabe no. Y el casabe, ustedes lo saben que no se daña, y el viaje es un viaje de 30 días. Pero esa Anacaona, ustedes saben que en el Olimpo hay un irresponsable, como dice un viejo adagio español: amor loco, yo por vos y tú por otro. Porque hay un tipo que se encarga de un irresponsable que manda flecha. Entonces vino el Cupido y flecha a Higuemota, la hija de Caonabo y de Anacaona, con un español llamado Hernando de Guevara. ¿Cómo se llama ese fruto de esa relación? Mencía, que es la esposa del cacique Guarocuya, don Enrico, con el primero que se firma un tratado de las relaciones internacionales, así como el acuerdo de Kadesh lo fue para la diplomacia. En la modernidad, yo siempre utilizo este término, me van a disculpar, Enriquillo hizo eso en base a solvencia testicular. Puso a los españoles en jaque. Tuvo Carlos V que mandar a Barrio Nuevo para que negociara con él. Y me dice el doctor Raúl García Ligou, cuando él ve el santuario de Nuestra Señora de Fátima en Villa Anacaona, en plena carretera internacional, dice: pero ¿y cómo aquí hay algo así y eso no se promueve y la gente no lo visita? Pues yo hice un crucero por el Caribe y me llevaron a un cementerio como atracción turística. Entonces nosotros todavía no hemos valorado la parte histórica y el rol que jugaron las mujeres. El otro acontecimiento, para tener una perspectiva de lo que somos como pueblo, ese Francisco de Garay que yo le dije a ustedes que era el gobernador de Jamaica, en Inglaterra llegó Oliverio Cromwell. Cromwell mata al rey, pero Cromwell hace un diseño geopolítico que se llama The Western Design, el diseño para Occidente, que incluía quitarle a España Dominica, quitarle a España Jamaica y quitarle Santo Domingo. ¿Qué sucedió? Porque ya nosotros tenemos la sedimentación. ¿Me pueden permitir que se pueda pasar? Porque hay una persona que quiero mostrar. ¿A la de abajo? Ah, ok. Ustedes ven este señor que está aquí, porque yo hablé de los mestizos, pero me faltaba ese moreno que está ahí. Estaba casado con una española y fue el que trajo el trigo a América. Y vino aquí con Ponce de León. Y ese que está ahí, Juan Garrido, estuvo en la toma de Granada en 1492 y fue testigo de cuando Boabdil le entrega las llaves de Granada. Pero es el que construye el primer templo católico en México. ¿Saben lo que significa eso? Que aquí no solamente hubo mezcla de indígenas con españoles. En Estados Unidos, en 1967, tuvieron que matar al doctor Martin Luther King para permitir el matrimonio de un negro con una blanca. En la concepción católica española, no. Por eso la diferencia entre Haití y nosotros, por el tipo de imperio que estaba detrás. Pues esos mulatos que llegaron aquí, esos negros, esos hijos de mestizos, ¿ustedes recuerdan? Ay, perdón. Ah, no, aquí es. Esta que está aquí, ya. Ustedes han comido avena Quaker, ¿verdad? Me disculpan el anuncio. ¿Ustedes han visto al señor del sombrerito? Ese señor se llama William Penn. Es el fundador de Pensilvania. Aquí había un conde que se llamaba el conde de Peñalba, pero que su nombre era Bernardino de Meneses y Bracamonte. Razón por la cual la calle El Conde se llama calle El Conde.
Pues ese señor, con Juan de Morfa y otros lanceros, ¿por qué ustedes creen que la bandera tiene esas lanzas ahí? Porque esas lanzas fueron las que vencieron en Guaricó y La Limonada. Esas lanzas fueron las que destripaban a los ingleses que entraron aquí en 1655, que era el papá del fundador de Pensilvania, Penn y Venables. Pero yo pensando un día, y estoy en Pensilvania, que me invita el cónsul, hace como 3 años, y digo, pero no, por este dato yo tengo que dárselo. Aquí hay 200,000 dominicanos. Reading, el 90% de la población es dominicana. Hazleton, Allentown. Pero ellos no saben que en la tierra donde están, quien venció al papá de ese señor fueron, ¿quiénes? Esos criollos. Y nosotros, se nos ha dicho que vencimos a los ingleses. Se nos ha dicho, y me da pena porque a mí me gusta siempre hacer las charlas con mayéutica socrática. Y a los niños, tanto en la frontera como aquí en la ciudad, y me da pena porque voy a sitio y yo pregunto, ¿por qué el 21 de agosto, el 21 de enero es día de fiesta? Y en un grupo que yo tenía antes de venir aquí, porque yo estaba en Los Picapiedra, en el club, con un grupo de muchachos, una sola niña de más de 90 sabía por qué el día 21 era día de la alta gracia. Por supuesto, no saben que es por la batalla de Guaricó, La Limonada, porque ese es otro dato. Y por eso desde esa fecha se celebra como día festivo. Pero nosotros hemos tomado en cuenta como pueblo que Juan Sánchez Ramírez derrota en Palo Hincado a las tropas francesas, porque siempre que yo veo esta maravilla que produce en la gente la epopeya haitiana, que no deja de ser una epopeya, y como me dijo un alumno en Puerto Príncipe, usted sabe las glorias que tiene este pueblo que venció al ejército francés de Napoleón. Y yo en mis adentros, pero a mí nunca un dominicano me ha dicho que nosotros vencimos a las tropas de Napoleón y después lo vencimos a ellos. Entonces nosotros hemos hecho conciencia que no solamente tenemos una base histórica de donde todo empieza, sino que llegamos a vencer ingleses, franceses, pero los haitianos estuvieron aquí 22 años. Aquí no se le dice a la gente un asunto fundamental, y es que hacer una república dominicana era una utopía. La isla que Felipe IV le dijera que se llamara Dominicana desde 1721, porque hubo un cónclave de dominicos, razón por la cual Duarte toma ese nombre, no era fácil ganarle al ejército haitiano. Pero Duarte tenía una utopía. Pero aquí no se le ha dicho a nadie que Duarte tenía. ¿Cuántos hermanos tenía Duarte? ¿Quién me dice? ¿Cuántos hermanos? 9, pero había uno que era loco. Ese no cuenta para los términos de lo que yo voy a decir. Que la madre dijo, el proyecto de Juan Pablo, vamos a poner los recursos económicos de la familia. Yo pregunté hace un rato a los muchachos que cómo se llamaba la madre de Duarte y nadie sabía. Y a mí me dolió. ¿Por qué? Porque esa señora es madre de este pueblo. Porque la gente habla, y yo siempre lo digo, a los que son santanistas, Bismarck y Pedro, no existiera Santana sin Duarte. Porque lo más difícil es hacer la idea. Y aparte de la idea, poner los recursos. Y a la gente que está en el ámbito artístico,
genial. Duarte, que era un políglota, que hablaba más de 4 idiomas, fue a través de la filantrópica y la dramática. Pero Duarte crea el primer club de esgrima. Pero Duarte hace algo que quizás todavía no hemos tomado en consideración. El riquito. Los muchachos de esta generación, ¿cómo es que le dicen a los riquitos? El riquito, blanquito. ¿Quiénes eran los compañeros de su lucha? Mulatos como Francisco del Rosario Sánchez. Bobadilla, háblate con los negros de Montegrande, con los negros Mina, y dile que este proyecto es de ellos. Yo siempre digo que la razón por la cual el hijo de un haitiano llamado Dazairo es el pacificador de este país y es el que manda a hacer el himno nacional y es el que determina quiénes son los 3 padres de la patria. Ese hombre era más dominicano que haitiano porque mandaba allá. Pero como él le dijo a Hipólito, siga usted mandando allá, que yo sigo mandando aquí. ¿Pero por qué? Porque Duarte empezó, y eso todavía nosotros no lo hemos apreciado. Lo que mal empieza, mal acaba. ¿Por qué aquí el término negrito y negrita no es peyorativo? ¿Por qué la famosa anécdota de Ricardo Carty, el pelotero dominicano, con Hank Aaron, cuando en una disputa que se van a ir a los puños, le dice Ricardo Carty a Hank Aaron en los años 70, "You nigger"? Y entonces Hank Aaron lo mira de arriba abajo y dice, pero este es más prieto que yo. Y entonces le dice, "A new what?" Le dice, "Dominican." Nos hemos dado cuenta que el proyecto fue inclusivo, el de arriba, el de abajo, pero hay algo que dejamos de lado, que todavía no se ha resaltado, de esa visión histórica, geopolítica que tuvo Duarte. Aquí había un plan que se llamaba Plan Levasier, y el Plan Levasier lo apoyaba Buenaventura Báez, que había ido a Puerto Príncipe, lo apoyaba Bobadilla, lo apoyaban todos. ¿Y qué hizo Duarte? Con Sánchez abortaron el Plan Levasier. Es más, el primer golpe de Estado que se da aquí lo dan los muchachos, los filorios. Si le dicen a ustedes que son teóricos o que son filósofos, no se preocupen, que eso le decían a Duarte y a los muchachos, los filorios, porque no permitieron el Plan Levasier. ¿Y qué era el Plan Levasier? Darle a Francia Samaná, crear un protectorado, 10 años de gobierno francés. Pero Duarte había creado unas bases que no solamente estaban en aceptar esa diversidad, sino algo más grande todavía. El 26 de julio del año 1838, ¿qué se creó? La Trinitaria. ¿En la casa de quién? De doña Josefa Pérez de la Paz, alias Chepita, frente a la iglesia del Carmen. Pero era solamente doña Chepita que estaba ahí. Y una miembro fundadora de la Trinitaria, a quien todos le debemos agradecer porque se dedicó a escribir todo lo que estaba ocurriendo en esos momentos, y que fue la que tuvo la idea de decirle, tienes que hacerte una foto porque las futuras generaciones querrán saber cómo era tu fisonomía. Aquí no se le reconoce a Rosa Duarte lo que hizo. O pasamos nosotros por alto que una madre de este pueblo fue víctima del primer asesinato político que se cometió en esta isla, María Trinidad Sánchez, que al cumplirse 1 año de nuestra independencia, la mujer que cargaba las pólvoras en su vestido, con la peligrosidad que eso conllevaba, la guardaba en su cama, fue parte fundamental del proyecto. Y aparte de María Trinidad Sánchez, le han dicho a ustedes
que había una señora llamada María Baltasara de los Reyes, que estaba con un fusil en la mano, o un mosquete en la mano, en la fortaleza Osama, en base a solvencia ovarial, porque eso había que pensárselo muchas veces en aquella época. Pero andaba con el hijo. Y después estaba en la puerta de la misericordia, cuidando. Ay, doña Ana Valverde, doña Josefa Perdomo, insigne poeta nuestra, dice en uno de sus versos, y Ana Valverde construye las murallas de la ciudad. Cogió todo el dinero que tenía para construir murallas para cuando los haitianos volvieran. Pero era solamente esas mujeres que hemos mencionado y Madame Bois, la esposa de Antonio Duvergé, que estuvo en Cambronal, que estuvo en el Memiso, que estuvo en San Tomé. ¿Y saben qué? ¿Qué mal le pagamos? El Congreso Dominicano, después ustedes saben que Santana fusiló a Duvergé, el marido. ¿Ustedes saben cómo le pagaron? La pensión de 15 pesos que le pusieron, nunca se la dieron a tiempo. Murió en Higüey. Entonces, estamos viendo cómo ese proyecto nos lleva a una utopía, porque tenemos la primera república. Pero ¿qué sucede? A mí me encanta el himno nacional, no sé si ustedes lo han visto de esta manera, y es que relata los acontecimientos históricos más importantes. Y para la restauración, el himno nacional reza de la siguiente forma: y si pudo, inconsulto caudillo, de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Es decir, oye, inconsulto caudillo, tú no vas a empañar el brillo. ¿Y dónde fue? En Capotillo. En Capotillo hay un monumento, que me levanten la mano los que conocen el monumento de Capotillo. A la joven que está durmiendo, dígale. ¿Usted sabe dónde queda Capotillo? No sabe. Capotillo es un lugar que deberían visitar todos los estudiantes de primaria y secundaria para que entiendan que este país, lo que Duarte dejó como base, que fue la primera república, siguió con la segunda. Y entonces el himno nacional también dice: y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas se aleja, donde flota el cruzado pendón. Gaspar Polanco mandó a incendiar Santiago. Fue una estrategia para hacer que los españoles salieran. ¿Pero por dónde salieron? Por Puerto Plata. Por eso se dice: de las playas gloriosas se alejan. Pero nosotros todavía no hemos apreciado que pasa todo esto. Ustedes saben que en Europa los reinos funcionaban como agentes inmobiliarios. Eso era así. Para mí este tratado de Ryswick da, yo diría, las primeras bases para que, y me van a perdonar, no vayan a pensar que estoy influenciado por Pellegrín. Haití es un accidente histórico geopolítico. Haití es un accidente histórico geopolítico. Sin devastaciones de Osorio, Haití no existiera. Ustedes han oído hablar de un héroe haitiano que estaba en la moneda haitiana, en el GURT, llamado Charmant Peralta. Ustedes saben que el nombre de él no es Charmant Peralta, es Carlomagno Peralta, descendiente de dominicanos que vivían en Hincha. Y fue un líder cuando la invasión americana del 15. Pero yo siempre digo que el señor rector va a tener que disculparme, porque este tratado que se decidió al sur de Madrid, en Castilla y La Mancha, en Aranjuez, dice cuáles van a ser las fronteras. Pero para que ustedes tengan conciencia de que la historia no es un cuento del pasado, sino la mejor comprensión de lo que somos y cuáles son las herramientas que podemos tener para el futuro. España todavía no se ha podido quitar de encima
haber tenido dos reyes ineptos como Carlos IV, el rey Carlos IV, y su hijo Fernando VII, el rey felón. ¿Y qué pasó después de Aranjuez? Oye, nos abandonaron. Déjanos parte de la Vascongada y yo te dejo la isla de Santo Domingo entera. Muchísima gente de aquí se fueron para Venezuela, se fueron a Cuba, se fueron a Puerto Rico. Esta figura que no se ha presentado debidamente como es. Hay gente que dice, porque cuando Jean-Pierre Boyer llegó, él le entregó la llave de la ciudad. Pero si él no le entrega la llave de la ciudad y no existiera la ciudad colonial. Porque Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios, Ponte y Blanco, no lo iba a apoyar nunca, porque Bolívar salió tarde de Jacmel, porque Petión, que lo había financiado, le dijo, no, pero si la amante tuya no ha llegado, le esperamos. Y la gente desesperada, porque Bolívar no podía andar sin sus mujeres. Ustedes saben que Carlos Marx, esto es un inciso, publicó un libro que acaba con Bolívar. Y ustedes saben por qué acaba con él. Marx iba a ser sacerdote, pastor. Y era un tipo de una visión muy religiosa. Entonces Marx ha encontrado unas notas de que un día Bolívar dijo, mujeres y romo. Y entonces él se quedó impactado de que Bolívar tomara de los fondos de la guerra para beber romo y para que salieran con mujeres. Pero en este caso, Bolívar hizo que José Antonio Páez, cuando él se fue a Venezuela, lo sacara de allá, porque él tenía un periódico. Es una figura muy importante. No vayan ustedes a creer que se quedó aquí. Ese señor después en México es una figura todavía respetada. Pero Bolívar no iba a apoyar que nosotros estuviéramos por encima de Haití si fue Haití que lo financió. Además, hay que ser claro, los haitianos no financiaron a Bolívar, financiaron al gran precursor, al que incluyó a Bolívar en el proyecto, que se llama Francisco Sebastián de Miranda. Miranda salió de Le Cayé en Jacmel, y la primera vez que se hizo una bandera como la que está en Venezuela ahora, que es igual casi que la que está en Ecuador, que es igual que la que está en Colombia, fue en Le Cayé. Entonces, ¿cómo iban ellos a apoyar a Núñez de Cáceres? Pero aquí, ahora que hay un grupo, incluyendo exalumnos míos, que se han dedicado a difamar a Duarte, que Duarte perteneció al ejército haitiano. La táctica, decía un maestro de doña Alejandrina, no se puede confundir con la estrategia. Juan Bosch siempre planteaba eso. La estrategia de Duarte, ¿cuál era? Que hacernos libres a nosotros. Si Duarte no ingresa al ejército haitiano, no habría podido hacer todo lo que hizo. Entonces, ahora hay gente que dicen que no, que Duarte estaba. Lo que me ha dolido es que hay jovencitos que son compañeros de universidad de mi hijo, que tiene 20 años, y están denostando a Duarte. Que supuestamente Duarte no peleó, que Duarte no hizo nada. Digo yo, ¿cómo va a ser? Porque hay una campaña de querer restarle a Duarte. Yo siempre digo que la historia se evalúa en su contexto. Hay gente que me dice, pero usted menciona a Santana. Sin la espada de Santana no hay independencia. Ahora, sin Duarte no hay Santana. Sin Duarte no hay Santana. Por eso el maestro del embajador Berigüete, Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, cuando lo llevó al Panteón Nacional, empezó, y tú que fusilaste a Duvergé, y tú que fusilaste a María Trinidad Sánchez, pero sin tu espada no hubiésemos sido libres. Entonces, la historia no es como cuando estamos viendo Netflix, deténla ahí,
devuelve ahí y ustedes manejando el contexto. Son seres humanos y cada uno con sus pasiones. Y algo que decía el gran maestro Ortega y Gasset, su circunstancia. Entonces, viene un proceso que, ¿puedo decir esto? Y ustedes no se ponen guapos. El primer gran estadista de este país fue Ulises Heró. El primero. Innegable. Hizo trenes, cuando nosotros estamos hablando en el siglo XXI de que hay que hacer trenes. Trajo la energía eléctrica, trajo las inversiones de Cuba aquí para la primera empresa ronera del país. También ayudó en la independencia cubana. Trajo el telégrafo. Y doña Alejandrina, cuando a Barbero, que hoy se llama Pimentel, le iban a poner Ulises Heró, le dijo, ay, no pierdan su tiempo, que ya yo estoy viejo, ahorita me matan y cambian el nombre, pónganle Pedro Antonio Pimentel. Eso dijo Lilis, que era un tipo. Después de Lilis, ustedes van a ver que llega Moncáceres, el Tratado Dominico-Americano. Pero aquí hay algo que se llama corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, de Alfred Thayer Mahan, pero que lo toma Teddy Roosevelt. Y ahí Estados Unidos empieza su expansión. En el 15 Haití, pero aquí se toma un préstamo que teníamos con los ingleses, el de la San Domingo Improvement Company. Y los americanos dicen, no, vamos a ir entrando. Además, los americanos ahí empiezan a utilizar la prensa amarilla con William Randolph Hearst. Y también utilizaron a George Pulitzer. Y ahí, señor rector, el Maine, en La Habana, la guerra hispanoamericana. Pero ahí se quedan con Puerto Rico. Después hay que hacer un acuerdo para tomar las Islas Marianas. Se toman la isla de Guam. Se toman también Filipinas. Pero eso era geopolítica. Y nosotros estábamos incluidos ahí. Y por eso llega el 16. Y el Caribe es el Mare Nostrum de Estados Unidos. Pero ¿qué sucedió? ¿Hasta cuándo fue la invasión americana en Haití? Hasta el 1934. Y la invasión aquí, Tratado Hughes Peinado, 1924. ¿Y qué sucedió en 1965? ¿Cuántos años discurrieron desde el 24 hasta el 65? Estados Unidos ha invadido 2 veces un país en menos de 41 años. Y ahí es donde yo quiero que reflexionemos. Ese señor que está ahí, fue una foto que tomó un barahonero ahí en Ciudad Nueva. Le dio la vuelta al mundo. ¿Ustedes recuerdan cuando mencioné lo de la batalla del Cangrejo de William Penn? Cuando mencioné con los franceses, con los haitianos. Que dicho sea de paso, aquí hay historiadores que dicen que aquí no se peleó, que aquí hubo escaramuzas. Y yo digo, sí, pero fueron 10 años y 10 meses de escaramuza. Porque la primera fue en la Sabana del Rodeo y la última fue en Sabana Larga, en Dajabón, que se venció al emperador haitiano, Faustino Zuluk. Y tú me le vas a decir a los muchachos que están subiendo ahí que aquí no se peleó. Aquí están diciendo que no, que nosotros no peleamos, que eso fueron escaramuzas. Entonces, llegamos aquí y yo pongo esta foto porque este es un pueblo guerrero.
Fíjense, esos brazos indican, ven, hazme recoger la basura, para que tú veas. Me va a tener que matar aquí. Lo grande de esa secuencia histórica es que hubo hombres y mujeres que se dieron cuenta que, como dice la sociología, existe una carga muerta, y esa carga muerta es lo que nosotros encontramos hecho. Pero si los que llegamos ahora no hacemos la carga viva, ese proyecto se cae. Y si en el mundo en el que nos encontramos hoy, en el siglo XXI, inteligencia artificial, desinformación, la gente con menor capacidad de síntesis, yo me sorprendo, la gente ya no sabe leer, leen y no interpretan. Si no tenemos conciencia de lo que hemos sido como pueblo, en medio del caos geopolítico que hay, ¿podremos avanzar? Entonces, yo lo que trato con todos estos elementos históricos es simplemente de que vayamos al psicólogo. Hay que hacer las paces con el pasado, hay que ver qué fue lo que nosotros hicimos, no podemos sentirnos incómodos. ¿Perdón? No, pero que el psicólogo de nosotros, tenemos que dejar la incomodidad de que somos lo peor, de que aquí no se ha avanzado, de que aquí este país ha sido genuflexo. Yo lo puedo demostrar con todo lo que dije ahí que no es así. Pero tenemos que hacer una paz con nuestro pasado. Pero ¿saben para qué? Para darnos cuenta de algo. Nunca como hoy, y se lo digo porque recorro el país entero, todo lo que esos hombres y esas mujeres hicieron había tenido tanto peligro. Nunca olviden esto. Cuando ustedes tengan una visión histórica universal de todos los grupos que han pasado por la tierra, se van a encontrar con lo siguiente. Los que no mantuvieron sus tradiciones y sus costumbres y demografía desaparecieron. Ejemplo, ¿cuándo fue el primer exilio judío? En el 732 con los asirios. ¿Cuándo fue el segundo? Con Nabucodonosor en el 587. ¿Cuándo se formó un Estado judío? 1948, resolución 181. ¿Qué mantuvo vivo a los judíos? Shabbat, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Cuando yo voy a Boca Chica a darle una charla a una amiga mía en un barrio, la música que yo escucho de fondo es compa, que me gusta. El haitiano escucha compa, difícilmente escucha reggaetón. Y los estudiantes haitianos que yo he tenido, todos están orgullosos sin conocer mucho de su historia, pero se sienten orgullosos de donde son. Pero yo no escucho a los muchachos de nosotros diciendo que se sienten orgullosos de ser de aquí. Si no le damos una visión geopolítica a la sociedad, vamos a pasar por alto que la comunidad internacional está desahuciada con Haití. Y hay un tema demográfico. Haití tiene 27,000 kilómetros cuadrados, pero cada haitiana tiene mínimo 4 muchachos. Haití tiene un 2% de masa boscosa. Bueno, hay un solo río que nace allá, que cruza aquí. ¿Cómo es que se llama el río? No. El Zulié. El Río Blanco. ¿Cuál es la principal amenaza geopolítica nuestra? Se llevó a Jimani.
La principal amenaza geopolítica nuestra es Haití, por un tema demográfico, por un tema de que Haití no tiene donde producir comida. Pero la comunidad internacional, ¿cómo se sentiría más cómoda? Se sentiría más cómoda con que nosotros dejemos que siga sucediendo lo que está sucediendo aquí. Y una vez, recuerdo que siendo muchacho, en el Batey donde yo vivía, los haitianos regresaban cuando se terminaba la zafra. Eso se le llamaba tiempo muerto. Y venían con un contrato, con papeles. ¿Y saben qué nosotros hemos perdido en esa visión geopolítica? Reforzar nuestros valores culturales. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Porque Kissinger demuestra en su libro On China, en China, que los chinos se mantuvieron a pesar de que lo invadían, porque nunca perdieron su cultura. Nosotros celebramos Thanksgiving Day y no sabemos cuándo es San Andrés. Aquí celebramos Black Friday y no sabemos cuándo es el día de la Virgen de las Mercedes. ¿Qué fue el día 2? El día 2, ¿de quién era? ¿De qué virgen era el día 2 de febrero? De la Candelaria, pero eso lo saben 2 o 3, eso se ha perdido. Ahora, yo sí les aseguro a ustedes que los vecinos de al lado se sienten orgullosos y siguen cultivando lo que ellos son y lo que han podido hacer como pueblo, aunque no sea mucho. Entonces, una visión histórica geopolítica es una reflexión que sirve para llamar a cada dominicano a que comprenda algo fundamental. El país cambia cuando nosotros cambiamos. Si la visión nuestra es miope, si no tenemos una visión desde arriba, ¿cómo podemos incidir en la sociedad? Si cada uno de nosotros somos los actores de esa sociedad. Y creo que ojalá y nosotros podamos asumir el compromiso de hacer conciencia. Y hacer conciencia requiere de dejar de lado algo que yo creo que hace mucho daño aquí, que es el partidarismo político. Porque los problemas que nosotros tenemos de frente van más allá de un partido político. Por eso el espacio académico para mí sigue siendo el hospital de aquellos que nos sentimos desahuciados de una sociedad que el mundo ha cambiado y esa sociedad no se ha dado cuenta del cambio que ha tenido ese mundo. Y que, sin lugar a dudas, si nosotros como pueblo no hacemos énfasis en que esos niños y esas niñas, porque ya nosotros estamos perdidos, que van subiendo, abrevan de la dominicanidad, de lo que somos, vamos a tener problemas. Ustedes dirán, ¿está vendiendo un discurso sin esperanza? No. Yo he tenido una experiencia, y con esto le concluyo, que me ha cambiado mi forma de ver el país. Por la geopolítica, que el espacio es fundamental, yo me di cuenta que el dominicano no conocía la frontera. Exceptuando Berigüete, que se llevó un grupo de muchachos de aquí, le hizo un recorrido por la carretera internacional. Pero aquí el dominicano no conoce la frontera. Y me encontré una comunidad en la frontera. Primero, no aceptan banca de apuestas. La hidroeléctrica que produce la electricidad fue una idea de una señora de 78 años. Camino vecinal lo hizo la comunidad a pico y pala. El acueducto lo hizo la comunidad. Reforestaron con más de 3,000 tareas de cacao y ese cacao le deja beneficios. Crearon una fundación y tienen una cooperativa para prestar. Nadie coge prestado fuera de esa cooperativa. ¿Quién maneja la cooperativa? Una niña de 23 años
que es la que administra también la hidroeléctrica. La escuela la construyó la comunidad. El centro comunal lo construyó la comunidad. Hicieron una casa de huéspedes que se llama Brisas del Manatí, ubicada esa comunidad al lado de Hipólito Villini, se llama Fondo Grande, y hay un joven que tiene varias maestrías, que estudió en el extranjero, que ha viajado mucho y coordina el desarrollo sostenible de la comunidad, con una visión católica, porque son los jesuitas que han organizado a la gente allá. Y para mi sorpresa, con la humildad que tienen, uno de los muchachos habla mandarín e hizo un PhD en Taiwán y vivió en Taiwán por 8 años. Y vive metido en su comunidad. El Estado Dominicano, nosotros que hemos sido mezquinos con la frontera, porque hay pocos votos, no ha llegado donde esa gente. Sin embargo, esa gente ha resuelto todos los problemas. ¿Ustedes recuerdan con qué yo comencé? No hay bancas de apuesta en la comunidad, no aceptan bancas de apuesta. Entonces, si la gente que, ahí mencionó Pelegrín a Río Limpio, este país recibe más de 25 mil millones de dólares por concepto de exportación y es el número 1 de exportación de productos orgánicos de cacao y de los primeros del mundo en banano. Río Limpio ni camino vecinal tenía, estaba abandonado. Río Limpio tiene el único liceo de este país que los niños salen con un bachillerato ecológico. Y ya hay muchachos de Río Limpio, el que saca la mayor nota, doña Alejandrina, que la sacó el año pasado, está en Alemania, porque ese proyecto lo iniciaron la GTZ alemana y lo inició la agencia de los Estados Unidos, USAID, en el año 1973. En ese liceo, todos los muchachos de Guayajayuco, Las Rosas, Cruz de Cabrera. ¿Qué le pasó? Le cayeron a tiro. Sí, porque nosotros, yo por eso digo, no podemos ser vegetarianos en un mundo de carnívoros. Sí. Nosotros todavía no hemos aprendido la lección. Pero yo les quiero concluir esto con el ejemplo de Fondo Grande, porque esa gente me demuestran a mí que no hay que esperar al Estado y que el país puede cambiar. Porque ustedes saben que la gente de Fondo Grande, cuando llegan visitas, se visten con una falda con los colores de la bandera y la canción de Juan Luis Guerra, Dominicano, pon tu bandera, y hacen una representación teatral, incluyendo las ancianas. Entonces, eso es donde empieza la patria. Y yo creo que lo que nos hace falta es amar más el país. Y un problema que estamos teniendo es que no aprendemos la historia. Pero lo que pasa es que con lo de Haití, mi experiencia, el haitiano de Cabo Haitiano no tiene nada que ver con el de Puerto Príncipe. El de Puerto Príncipe no tiene que ver nada con el de Jacmel. El de la Sabana Real, que se llama Sabombón del otro lado, no tiene nada que ver con el de Font Parisien o el de Croix de Bouquet. Son tribus. La formación por la propia geografía también. No hay caminos vecinales. Ahora, lo que sí nosotros estamos llamados es
a entender que en un mundo que ha cambiado, que tenemos a Haití en un lado, pero que nosotros somos un país que tenemos excelentes relaciones en la región. Este es un país que produce. Este es un país que nosotros somos lo que no nos hemos dado cuenta, todo el futuro que tenemos. Pero necesitamos cambiar nuestra visión. Muchísimas gracias. Vamos a dejarlo para allá. Yo creo que Gatón, más que geopolitólogo, es un motivador, un charlista motivador del orgullo dominicano, que a donde sea que va, hace precisamente eso, incentivar y motivar a que vuelva a nacer o a que siga creciendo el orgullo de aquellos que somos dominicanos. Me encantó el resaltar del rol de la mujer, de las naciones que vencimos, el resaltar también el despertar de la curiosidad por lo que hemos sido como pueblo y, por supuesto, el incentivar el orgullo de lo dominicano. Y me quedo con esa frase: el país cambia cuando nosotros cambiamos. El señor Gatón tiene tiempo para unas preguntitas, así que si alguien tiene una pregunta puede levantar la mano. Le pasamos el micrófono. Por allí tenemos una joven que tiene una pregunta y aquí también tenemos un joven. Doctor Gatón, muchas gracias por todo. Voy a ser breve. El Marqués de las Carreras fue mencionado brevemente, mejor conocido como Pedro Santana. Era la espada. Desde el punto de vista geopolítico, el buscar un imperio externo que nos defienda y garantice nuestra independencia, la separación, en este caso de Haití, en ese momento. Ya viéndolo ahora con los ojos modernos, ¿de verdad fue un error tan grande de su parte hacer eso? Los hombres tienen su contexto. En ese momento, yo creo que nosotros podíamos seguir siendo independientes sin la necesidad de que llegaran los españoles. Todos los hechos así lo demuestran. Ahora, si yo soy Juan Sánchez Ramírez, que me siento español, porque no olviden algo, España no tuvo colonias, España tuvo virreinatos. Santana se sentía español. Atención, que aquí esto se colonizó fue con canarios. Es decir, aquí todo el mundo tenía su cultura española. Es decir, que no estaba mal desde su perspectiva. Por eso la gran diferencia de que si existe una República Dominicana es gracias a Duarte, porque Duarte nunca creyó en que íbamos a necesitar de una potencia que nos protegiera. Esa es la grandeza de Duarte. Pero Santana no. Santana era un hombre, su mentalidad de atero. ¿Qué iba a haber? Bueno, yo entiendo que los haitianos pueden pasar aquí. Bueno, vámonos a la anexión. Además me dan el título de Marqués de la Carrera. Y él que estaba muy imbuido ya en esos asuntos. Pero yo creo que nosotros sí, y demostramos con el paso del tiempo, este es un pueblo que ha aguantado de todo para ser República Dominicana. Y lo más importante es que la historia así nos lo demuestra. A mí lo que sí me duele es que querramos quitarle méritos a Duarte para engrandecer a Santana. ¿Y por qué? ¿Y cómo yo le puedo perdonar a Santana que fusilara a María Trinidad Sánchez? ¿Cómo yo le puedo perdonar a Santana que fusilara a Antonio Duvergé, el centinela de la frontera? ¿Cómo yo le puedo perdonar a Santana que fusilara a Francisco del Rosario Sánchez? Aunque usted diga, no, es que entró por Haití. Entró por Haití. Pero si preguntan
quién soy, digan que soy la bandera de la República Dominicana. Entonces, hay cosas de Santana que no tienen la grandeza que sí tenía Duarte espiritual, que hay que verlo. Por eso es que cuando Balaguer, que es uno de los biógrafos de Duarte, escribe una biografía sobre él, ¿cómo lo llama? El Cristo de la libertad. La figura de Duarte sigue creciendo en la medida que el tiempo va pasando. Bueno, tenemos otra pregunta. Por favor, identifíquese. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta interesante ponencia. Mi nombre es Cintia Peña del Máster de Comunicación Política. Y precisamente me llamó la atención varias cosas que yo quisiera que analizáramos. Primer orden, que usted he visto que aparte de este tipo de charlas y ponencias, en la parte digital usted está haciendo esfuerzos para llevar conocimientos, sobre todo a los jóvenes. ¿Qué entiende usted que hace falta, que no se ha estado haciendo, desde la parte de políticas públicas sobre todo, y de manera inmediata para que nosotros como dominicanos podamos no menoscabar nuestra identidad? Eso por un lado. Y segundo, ¿qué entiende usted? Porque dijo una parte muy importante que nosotros sabemos y hemos adoptado parte cultural de otros, le damos más valor que a la propia. ¿Cuál es su análisis de ese, digamos, de ese pensamiento de nosotros como dominicanos? ¿Qué pasa? ¿Por qué valoramos más la cultura foránea que la nuestra? Si usted me pregunta a mí si me he sentido cómodo teniendo que hacer grabaciones y hacer pequeños filmes para poder llegarle a la gente que ya no saben quién es Manuela Díez, que no saben quién es Salomé Ureña, que son de los personajes, que no conocen a la nona Lluveres, la novia de Duarte, que no conocen a Gregorio Luperón, a Anacaona. Hay que adecuarse a los tiempos. Yo no me siento cómodo, pero un muchacho ahora lo que quiere es ver imagen. Entonces, ¿por qué yo no me adecuo a su entorno? Uno tiene que comprender el ambiente que tenemos alrededor, pero yo tengo que buscar la forma de llegar. Usted me dirá, ¿y por qué en vez de haber hecho 2 cómics, usted no hizo un libro? Porque el libro ningún muchacho lo lee. ¿Y usted sabe dónde fue que me ocurrió la idea de los cómics? Que en este país la página que más se entra, y no es la de pornografía, es la de los animes japoneses. Y yo dije, esto es lo que los muchachos ven. Déjame buscar. Y busqué al sobrino y el sobrino empezó a dibujar. Déjeme decirle, ha sido un éxito. A mí, yo nunca pensé, pero eso vino porque el hijo mío me dijo que al programa que iba Honguito Boá, lo veían cientos de miles de muchachos. Y me dijo, papá, tú vas a programa de viejos, tú vas donde Julito Jacín, tú vas donde Uchilora. Un muchacho de mi edad no te va a ver. Entonces, nosotros hemos descuidado a esos muchachos. Aquí los ayuntamientos tenían a su cargo las bandas de música. Pero para darle empleo a los compañeros del partido, eliminaron la banda de música. Solamente algunos pueblos como El Cercado, que toca la banda de música todos los domingos, Las Matas de Falfán, que hacen su retreta, Pedernales, pero eso es una tradición trujillista casi, porque Trujillo fue el que hizo toda esa banda de música en la frontera. Pero ¿qué significa que los muchachos estudien música? Hay una muchacha del Cercado que está en Berkeley. Del Cercado a Berkeley. Hey. Pero ¿estamos nosotros incentivando los deportes? Yo recuerdo que de Santo Domingo iban a Sabana Grande de Boyá unos taekwondoístas, entre ellos el doctor Luis Santana Kini, que era el jefe de seguridad del profesor Juan Bosch, el que le daba la clase de karate a los de la seguridad,
el que es doctor, el chiquito, barbudo. Kini se iba a dar clase en Sabana Grande de Boyá. En el año 1984, en el primer mundial de taekwondo, el primer dominicano que gana medalla de oro en un mundial de taekwondo era de Sabana Grande de Boyá, llamado Iván Tejeda. ¿Gracias a quién? A Kini, que los muchachos le guardaban lo de la gasolina o lo del pasaje. Pero ahora hay un ministerio de deportes. A la frontera, ¿cuántos entrenadores están llegando para que los muchachos practiquen deporte? Aquí no se creó una escuela de bellas artes, que habían bienales. Y en San Juan de la Maguana había presupuesto para las modelos. Una mujer desnuda, le pagaban 50 pesos y ella se ponía desnuda y los muchachos empezaban a dibujarla. De ahí viene uno de los hombres más brillantes de este país y estudió ahí en San Juan, Carlos Michelén. Ahí en San Juan había un profesor de arte que había estudiado en Florencia. ¿Y por qué se dejaron de hacer las bienales? ¿Y por qué se han olvidado esos elementos de la cultura? Si ustedes quieren ser libres realmente, deben tener cultura detrás. Un ser humano no puede ser libre sin tener cultura detrás. ¿Cómo lo va a hacer? Pero nosotros descuidamos eso como sociedad, porque nos hemos preocupado más por el poseer que el ser. Y eso es una desgracia, porque eso es una lucha feroz por quién ostenta más, pero no por quién es, quién soy. Y la gente pierde la dignidad con tal de alcanzar bienes materiales, porque nuestra sociedad ya perdió el norte. Sí. Entonces, la otra inquietud suya sobre los valores. Mire qué sucede. En mis tiempos de juventud, tuve el privilegio de escuchar los discursos del doctor Martin Luther King. Tiene una voz de barítono y unos discursos y habla de Feuerbach, habla de Hegel, habla de Aristóteles, de Platón. Pero un día, en una frase de él, yo dije, pero es verdad. Él le está hablando a un grupo de negros, de afroamericanos, y les dice: ustedes saben que yo soy negro y bonito. I am black and beautiful. Dios me hizo negro y bonito. Hermanos, siéntanse cómodos con lo que ustedes son y no olviden que la única forma que alguien se le sube encima es cuando usted se agacha. En el momento en el cual usted se siente inferior, se le suben encima. ¿Y qué pasa con los pueblos como el nuestro? Que menospreciamos lo que somos. Pero un dominicano se va a Puerto Rico y al año viene aquí, que es más boricua que el que nació en Ponce. ¿Y por qué esa falta de identidad? Ahora, aquí hay un nicho. Usted sabía que, para sorpresa mía, andando por el país, la gente de Montecristi y la gente de Dajabón manda a sus hijos a Sabaneta. Si no saben qué es Sabaneta, Sabaneta es el municipio cabecera de Santiago Rodríguez. ¿Y usted sabe por qué? Porque hay una excelente escuela de música. La directora de la orquesta de Juan Luis Guerra es hija del maestro de música de Sabaneta. Pero por ahí todo el mundo tiene su tradición de perico ripiado. Y el cibaeño es el único que se puede ir a Nueva York y hasta el inglés lo habla con la I. Es decir, a pesar de todo, no es verdad. A pesar de todo, en esos contrastes debemos darnos cuenta de que hay resistencia en algunos lugares. Ahora, eso requiere más que de políticas públicas que son imprescindibles, pero es que cuando yo miro al pueblo mío y yo digo,
El que lleva el presupuesto de este país en todos los gobiernos se llama Martín Zapata Sánchez y es de mi pueblo. Y era hijo de un bueyero. Otro vecino del pueblo era Ramón Alburquerque, que era de allá. El que empieza a vender República Dominicana en el extranjero es de allá. Santo Domingo Invita, Negro Santos. El que era el corresponsal del periódico El Caribe en mi pueblo es Diógenes Céspedes, amigo del embajador Berigüete. Y yo digo, pero ¿y toda esta gente? Pero ¿sabe qué marca la diferencia en esa gente? La familia y la comunidad. La familia y la comunidad. Si en su casa a usted no le dan autoestima y propia valía, ¿qué le va a pasar? Entonces yo a veces a la gente le digo, ustedes todos le echan la culpa al Estado, pero hay asuntos que son de la casa. Entonces es un tema de familia. ¿Usted quiere un ejemplo? Y me va a perdonar. Doña Alejandrina, ¿cuántos hermanos son ustedes? 10. ¿Cuántos terminaron la universidad? ¿Y ustedes eran de un campo que se llama? Las Taranas de Salcedo. Ah, de Villarriba. Pertenece a Villarriba. De Villarriba. Pero doña Alejandrina no llegó en helicóptero aquí. Doña Alejandrina andaba en carro público. Pero eso viene ¿de qué? De la familia. La mamá de doña Alejandrina era una matriarca. Y los dos que no estudiaron murieron, dice. Se murieron. Pero buenas tardes. Profesor Pedro Ledesma, maestro Gatón, maestro de maestro, embajador, antes que nada agradecerle, primero como su alumno que he sido, pero sobre todo como un dominicano más, el gran aporte a la nación dominicana, a los intereses nacionales, de usted recorrer no solamente la frontera, sino de hacernos ver la importancia de habernos sentido orgullosos de nuestra dominicanidad. Agradecer al honorable canciller, al rector, a todas las autoridades de nuestra Universidad Unicaribe, al decano embajador Marino Berigüete por este banquete de geopolítica. Mi pregunta va orientada de la siguiente manera. Hay autores geopolíticos que entienden que hay una visión geopolítica en República Dominicana desde el empresariado. Sin embargo, no tanto de lo político. Sin embargo, vemos que aunque uno que tuvo mucha visión geopolítica, y no me vaya a crucificar como me catalogó santanista, fue Rafael Leónidas Trujillo, tuvo mucha visión geopolítica. Vemos Balaguer, pero también con luces y sombras hay que reconocer que en nuestra actualidad el presidente Fernández, el presidente Mejía, el presidente Danilo Medina, e inclusive actualmente vemos que las actuales autoridades están hablando de tierras raras y demás. No vengo a preguntar con pesimismo ni recurrir a José Ramón López, sino quiero ver su visión geopolítica de una República Dominicana al futuro, porque como usted mencionó, dentro de la teoría de Nicholas Pickman, el Mare Nostrum de la escuela estadounidense, República Dominicana, más que la posición geográfica, ¿cómo usted lo ve al futuro en geopolítica, relaciones internacionales y diplomacia? Y aprovechar y saludar a mis compañeros de la primera cohorte de la carrera de diplomacia que están aquí presentes acompañándole el día de usted aquí. Muchas gracias. Sí, mire, el futuro no es tan sombrío y usted es un ejemplo de ello. En el examen que usted tomó, dice que se pongan de pie los muchachos de Cancillería, por favor. ¿Ustedes saben cuántas personas tomaron ese examen? Más de 1,200. ¿Saben cuántas pasaron ese examen? 53.
54. Pero déjenme darles un dato. 1800 se examinaron. Pero ustedes sabían que la primera escuela diplomática de América. Ok. No, qué bueno. Pero la escuela diplomática, que es la primera de América, que la funda Trujillo en el 37, desde la salida de Trujillo estuvo cerrada. Se hicieron unos cuantos cursitos, pero el presidente Fernández le hizo un edificio. Y a partir de ahí, yo que tengo ahí 26 años, porque empecé en la escuela desde que la abrieron, se han ido formando. ¿Ustedes sabían que el 40% de los diplomáticos dominicanos tienen que ser de carrera? ¿Ustedes sabían que a pesar de todo se ha seguido una institucionalidad? Allá hay gente que, sin importar que no sean del partido en el gobierno, han tenido que respetarlo porque son de carrera. Es decir, el país, a pesar de todo, para sorpresa mía, algo que se inició aquí, que fueron los modelos de Naciones Unidas, cualquier muchachito de eso le redacta a usted un documento de Naciones Unidas mejor que cualquiera que ande por ahí. Pero ¿qué tiempo empezó el presidente Fernández a hacer eso? Hace 20 años. ¿Pero lo dejaron de continuar? No. ¿Dónde yo veo a la República Dominicana? Aquí yo tengo una llamada de un jovencito de Partido Dajabón, que los padres hicieron un lío porque él cogió una charla conmigo hace como 2 años en Partido, terminó el bachillerato y pensó que le iban a dar la beca en el ITLA. Y ahora el muchacho, si no le dan la beca, se tiene que regresar para Partido. Pero gracias a Dios no va a pasar. ¿Usted sabe a qué él está estudiando ahí? Siendo de Partido de Dajabón. Diseño de equipos médicos. El 90% de los equipos que se utilizan en salas de cirugía en Estados Unidos salen de aquí. Ese instituto está inspirado en el Parque Tecnológico de Hsinchu. Llegó, lo hizo el presidente Fernández, llegó el presidente Mejía y puso a un muchacho que es una estrella, que se llama Sergio Grullón, egresado de Georgia Tech. De ahí llegó Danilo, puso otro muchacho que es una estrella, creo que se llama Armando. Sí, Armando. Pero usted sabe qué me entero, que Huawei hace un concurso para toda América Latina. ¿Y ustedes qué creyeron que ganó el TEC de Monterrey? ¿O la UBA de Buenos Aires? Fueron los muchachitos de los Batellos y de los barrios de Santo Domingo que van al ITLA. Continuidad de Estado en proyectos claves. Entonces, no nos hemos dado cuenta de que el país ha cambiado. No todo está perdido. Lo que sí necesitamos es fortalecer algo que es nuestro principal obstáculo, y es la institucionalidad. Porque la institucionalidad nos va a dar una visión de largo plazo, y esa institucionalidad nos va a permitir a nosotros tener una estrategia de largo plazo. Y el sector empresarial es importantísimo. Sí, pero el sector empresarial no representa los intereses de la mayoría de la población. Para que Hondo Valle tenga señal de teléfono celular, Indotel tuvo que condenarle una deuda a la compañía telefónica. Un dato que quiero que sepan: en la línea fronteriza muchos dominicanos no tienen el servicio de aquí, sino el de Haití, porque la señal de Haití llega más clara. Y si quieren otro dato para que se asusten, en Hondo Valle solo se escucha una emisora dominicana que es de Baltocán, de las Matas de Farfán, de Camel Baltocán. Bortocán. Entonces, hay aspectos en los cuales, por falta de institucionalidad para poder hacer un proyecto, eso es lo que nos ha faltado. Pero hay muchas cosas que nosotros como país
hemos avanzado más de lo que podríamos pensar. Antes de ayer me escribió un joven desde Arabia Saudita y me dijo: profesor, ¿usted se recuerda el último programa de televisión que usted dijo que había mucha gente valiosa de República Dominicana, pero que eso no se resaltaba? Yo no puedo decirle con quién trabajo porque firmé un contrato, pero yo trabajo en Riad con uno de los príncipes herederos del reino saudí. Iván, yo quiero felicitarte por la magnífica intervención que tú nos acabas de brindar. Realmente muy estimulante, un buen repaso, sobre todo a esa historia colonial, muy buen repaso. Quiero básicamente pedirte una opinión sobre estas reflexiones. Felipe Cuello planteó el tema de Santana, que sin duda fue el gran líder de la Primera República. Sin embargo, termina siendo el traidor, el antihéroe por antonomasia en la historia dominicana. Luperón, que fue el líder de la Restauración, reconoce las condiciones de Santana. Sin embargo, él dice que el gran pecado de Santana, el gran pecado fue que no creyó en la República. Él no creyó. Y cuando falta la fe en aquello que no se ve, y obviamente Santana no estaba apto para ver ciertas cosas que Duarte sí vio y muchos otros sí vieron, es fácil ceder. En esa coyuntura específicamente, esto es bueno recordarlo, el liderazgo nacional de la Primera República estaba buscando un protectorado. Su opción número uno era un protectorado en España. Incluso Mella fue delegado ante el gobierno, ante la monarquía española, buscando una alianza que implicara un protectorado militar para proteger al país cuando las otras potencias estaban apoyando la posibilidad de que Haití nos atacara, concretamente Francia. Porque esta historia es vieja, las potencias pelean alrededor nuestro. Pero cuando se da la anexión es precisamente en un momento de la historia universal, y por eso lo que quiero resaltar es esto. Cuando nosotros no nos damos cuenta de lo que pasa alrededor nuestro, cuando hacemos política mirándonos el ombligo, como decía Federico Enrique Grateró, siempre corremos riesgo de que los acontecimientos exteriores terminen golpeándonos. Concretamente, Santana se va a la anexión en un momento que es bueno tenerlo presente, esa coordenada, en que Europa venía con una armada a ocupar a México. España, Inglaterra y Francia, porque México se había declarado en cesación de pago y mandaron una flota y una armada y un ejército a ocupar México para cobrar esas deudas. En el fondo, el plan que lo detectó el general Prim de España no era solamente cobrar las deudas, sino ocupar México. Pero al mismo tiempo, algo que está previsto y es materia de investigación, esa ofensiva europea estaba buscándose posicionarse en México para eventualmente apoyar al bando confederado en contra de el presidente Lincoln y la Unión. Entonces, España empieza a preocuparse por la posibilidad de que venga una intervención de uno de los dos sectores que estaban en lucha en los Estados Unidos.
especialmente de la Unión, lo cual podía poner en peligro el control que España tenía sobre Cuba y Puerto Rico. Doctor. Y eso es lo que Perdone determina. que le interrumpa. La reflexión es... No, es que me gustaría que le hiciera la pregunta porque nos queda todavía una pregunta. Concluyo Okay. con esta acotación, esta reflexión sobre la importancia de mirar lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque la mayoría de los acontecimientos que pasan aquí están determinados de una u otra manera por esos factores externos. Esa sensación que hay de que la nación se está perdiendo tiene que ver mucho con un hecho que ha primado en esta época de la globalización, donde hay una devaluación del Estado Nacional y una sustitución del Estado Nacional por el Estado Mercado, y en la isla de Santo Domingo por la visión que alguien la mencionó aquí, los empresarios, creo que fue Ledesma, del Estado Mercado insular como unidad que engarza precisamente con los intereses de grandes potencias y organismos internacionales. Esa apuesta a poner a los dominicanos fuera y a los haitianos aquí. Eso es resultado no de un proceso espontáneo, sino de un proceso fundamentalmente dirigido que eventualmente aquí en el Observatorio de Geopolítica vamos a poner en lujo de detalles todos los antecedentes y todos los documentos que acreditan ese proceso, que es un crimen internacional desde el punto de vista del derecho internacional contra República Dominicana. Muchas Era un gracias. comentario sobre eso. Muchas gracias, doctor. Tenemos a un estudiante allí que desde hace rato le habíamos prometido la pregunta y con él cerramos. Buenas tardes a todos. Jorge Luis Brío Sangomás, oriundo del municipio de Boichío, estudiante del máster Comunicación Política y Marketing Digital. Gracias de verdad por eso, por amar nuestra nación. Yo soy uno de los suyos, porque el que ama a mi país, yo lo amo más a él que él al país. Créanme que sí. Yo como oriundo del municipio de Boichío, allá estuvo el cacique Boichío. ¿Qué nos tiene que contar de él? ¿Qué aporte hizo a la sociedad dominicana? Y otra pregunta es, como nación, ¿qué debemos hacer para que, por favor, nuestras autoridades vayan en auxilio de un reguero de tienda china que no emplean dominicanos? O sea, es para que me duele mi nación a propósito que siempre tienen personas haitianas trabajando ahí. Es para hablar de eso. Ven, gracias. Bueno, yo creo que de las figuras icónicas que tenemos de nuestros ancestros taínos, una de ellas es Boichío, como lo es Guacanagarix, como podría serlo también Cayacoa. Fueron caciques, líderes en su zona. Ahora, yo sí puedo, porque creo que es más importante en este momento, resaltar cómo nosotros no perdimos de vista resaltar a nuestros indígenas a un punto tal que la antítesis del Titicaca, se llama Enriquillo. A 1369 metros en la Sabana Real hay un puesto militar que se llama Cacique Enriquillo. Anacaona, que se ha hecho más famosa por una salsa que compuso Tite Curet. Aquí la avenida principal, una de las principales de la capital es Anacaona. Mencía, Higuemota. Y el pueblo suyo, para los que no lo sepan, ganó el premio del pueblo más limpio de todo el país. Yo fui allá para llevar los cómics y me sorprendió que ustedes tienen un Instituto Superior de Agricultura, tienen un ISA allá.
y desde Padre Las Casas, esa carretera que hicieron a mí me impresionó porque ustedes están como a 900 metros sobre el nivel del mar. Allá hace frío, ustedes están más altos que Jarabacoa. Y usted sabe qué me sorprende, que no es simplemente saber quién era Boichío, es que hay un municipio que se llama Boichío, que si decimos levanten las manos los que han ido a Boichío que están aquí. Y mírenlo ahí, ya, ahí lo dice todo. Y nos estamos perdiendo de uno de los paisajes más hermosos del país. Para el otro tema que usted mencionó, lo que nos hace más falta es, yo he acuñado una frase que es, conocer la frontera es amar el país. Tú no puedes amar lo que tú no conoces. Yo no puedo amar la República Dominicana. Ustedes ven a don Joaquín aquí, pero don Joaquín se daba su saltico a la mata de Farfán a comerse su habichuela. Don Joaquín conoce desde los Pinos del Edén lo mismo Pelegrín. Entonces, nosotros tenemos que aprender a apreciar lo que tenemos para que mañana todo eso que usted menciona tiene que ver con la falta nuestra de cuidar lo nuestro. Señores, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestro. Este aplauso caluroso es para usted en agradecimiento por haber estado acá. Le invitamos a quedarse un momentito en el escenario para una fotografía. Por favor, las autoridades académicas y administrativas que le acompañen en el escenario. Y le invitamos también a todos los presentes a un brindis en este momento para celebrar, por supuesto, el haber tenido al maestro Gatón con nosotros. Gracias a cada uno de ustedes por haber aceptado nuestra invitación y acompañarnos en esta tarde. Feliz resto del día.